Bienvenida oficial a esta 11ª sesión de la Escuela Redar. El tema de hoy es enfoque de género en el ámbito de empresas y derechos humanos y nos acompaña Gerenza Down, no sé si pronuncio bien el apellido. Helen es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal Internacional, con especialización en acceso a la justicia, género y políticas públicas. Ella cuenta con 9 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos con enfoque de género, de derechos humanos y acceso a la justicia para grupos históricamente discriminados, en particular mujeres y niñas. Fue especialista en seguridad y justicia en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y desde 2023 forma parte del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos como investigadora. Es además cofundadora de Igualdad 360, una consultora que implementa proyectos en materia de género, inclusión laboral, acceso a la justicia, derechos humanos y transformación organizacional. Ella va a ser la relatora del día de hoy. Así que para no perder más tiempo, quiero dar la palabra a Jeren. Muchas gracias, Jeren, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Hola a todas, todos y todes. Si les parece, les voy a compartir pantalla y me avisan si todo sale bien. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Ok, perfecto. Quizás un par de anuncios antes de empezar. La sesión se va a estructurar en dos momentos. Primero, una parte más expositiva, de cierta forma, y la segunda parte va a ser mucho más práctica. Un poco la idea es que yo les cuente un poco algunas reflexiones sobre género, interseccionalidad y cómo esto se conecta con el tema de empresas y derechos humanos. Y digo reflexiones porque creo que en realidad tiene que ser un diálogo, ¿no? Esto no es, el aprendizaje siempre circula y entonces también me interesa mucho escuchar de ustedes cómo ven estos temas, cómo los sienten, cómo los ven en sus trabajos, en sus luchas, en sus territorios. Y les voy a contar también algunos casos en particular que hemos monitoreado desde el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que justo a eso nos dedicamos, a monitorear abusos cometidos por empresas en todos los sectores y en realidad a nivel global. Yo estoy en México, entonces me enfoco mucho más en México, Centroamérica y el Caribe. Y les voy a contar algunos casos y me interesa mucho también escuchar de ustedes, ¿no? Entonces la segunda parte de la sesión va a ser un caso práctico donde se van a ir en grupos a analizar un poco los impactos de género en las cadenas de suministro. Todo esto lo vamos a ir platicando en la primera parte y van a tener unos 20 minutos al final para presentar el trabajo y también para intercambiar un poco las ideas. Entonces, empiezo contándoles muy rápidamente cuál es el objetivo de la sesión y es justo comprender los impactos diferenciados de género en las cadenas de suministro empresariales. Me olvidé decir que si tienen preguntas que van surgiendo durante la presentación, pueden escribir en el chat, si se sienten cómodas y cómodos de escribir en el chat. Pero de todos modos voy a hacer una pausa probablemente en unos 20 minutos para que puedan también abrir el micrófono. Pero si tienen comentarios muy puntuales, pueden escribirlo en el chat sin problema. Entonces vamos a intentar identificar cuáles son esos impactos diferenciados de género en la actividad empresarial, en las cadenas de suministro empresariales. Un poco lo que les contaba, primero vamos a revisar algunos conceptos que tienen que ver con el género, la interseccionalidad, estereotipos, roles, identidad de género, orientación sexual. Vamos a hablar un poco de cómo todo esto se conecta con una visión más macro que podemos llamarle sistemas de opresión. Y vamos a intentar entender dónde están insertas las empresas en estos sistemas de opresión y qué tienen que ver las empresas justamente con mantener y reproducir todas estas desigualdades, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de género e interseccionalidad. Y luego voy a abordar muy rápidamente el marco normativo que conecta el tema de empresas y también el tema de género. Y vamos a revisar de manera quizás más puntual algunos ejemplos justamente de esos impactos diferenciados en ciertos grupos de la población en el marco de actividad empresarial. Voy a intentar darles ejemplos bastante variados en términos del sector. Tengo algunos ejemplos de minería, algunos ejemplos de aceite de palma, de plantaciones de palma en Indonesia, algunos ejemplos de empresas de tecnología tipo Facebook, Telegram. Entonces voy a contarles un par de casos y ahí también me interesa mucho escuchar de ustedes. Y luego el trabajo en equipo. Bueno, empezamos quizás con la parte más conceptual y me gustaría abordar estos dos conceptos de género y el concepto de interseccionalidad.
Quizás empezamos por lo básico, qué es género y qué es sexo. Yo sé que muchas de ustedes esto ya lo conocen y lo manejan. Me voy a ir rápido, pero creo que es importante, incluso para mí misma y para quienes trabajamos estos temas, siempre repasar un poco estos conceptos y cuestionarlos también hacia nosotras mismas. Entonces, bueno, el sexo se refiere a las características biológicas como tal, ¿no? Y con eso nos referimos a los genitales, a los cromosomas, a las hormonas, ¿no? Lo que es totalmente biológico. Y en la sociedad eso se divide en el sexo masculino y el sexo femenino. Luego, cuando hablamos de género, nos referimos en realidad a algo completamente distinto, pero que está conectado. Cuando hablamos de género, nos referimos a los roles, los comportamientos, las expectativas, la forma de ser, por decirlo de manera muy casual, que una sociedad determinada le asigna a las personas en función de su sexo. Es lo que decimos comúnmente lo característico de las mujeres o lo propio de las mujeres o lo propio de los hombres. Y cuando decimos que es una construcción social, a lo que nos referimos es que esto no es algo que es natural, no es algo con lo que nacemos, sino que es algo que la sociedad de manera artificial, ¿no? Por decirlo así, le ha asignado a las personas en función de el genital, el cromosoma, las hormonas y estas dos categorías de sexo masculino y femenino. Y quizás para ilustrar un poco esto, porque de nuevo creo que siempre es bueno buscar ejemplos, cuestionarnos, les quería contar sobre el trabajo que realizó una antropóloga era estadounidense, que se llamaba Margaret Mead. Y ella lo que hizo por ahí por los años 30, 1930, en los Estados Unidos, es que ella estaba muy interesada en este tema de las mujeres y los hombres. ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo son los hombres? Y lo que ella quería averiguar como buena antropóloga es si eso era algo creado por la sociedad, es decir, una construcción social totalmente artificial, o si era algo natural, con lo que las personas nacemos. Y entonces lo que hizo fue que viajó muchísimo y fue a explorar comunidades en Nueva Guinea y en particular se enfocó en tres comunidades, la comunidad Arapesh, la comunidad Mundugumor y la comunidad Chamburi. Todo esto lo publica ella en un libro que publica en 1935, 36, por ahí, no recuerdo exactamente el año, que se llama Sexo y Temperamento, porque ella en su estudio quería enfocarse en el temperamento, ¿no? En Estados Unidos en ese entonces los hombres eran considerados como dominantes, fuertes, ¿no? Y las mujeres pasivas, tranquilas, sensibles. Y a ella le interesaba explorar esta idea del temperamento. Entonces ella llega a explorar estas comunidades, hace su estudio antropológico y nota algo súper interesante. Nota que en realidad no solamente era muy distinto en esas comunidades de lo que era en Estados Unidos en ese entonces, en los años 30, sino que entre esas mismas comunidades también era muy distinta la forma de comportarse de hombres y mujeres en cuanto al temperamento. Lo que ella se da cuenta es que en las comunidades Arapesh, tanto hombres como mujeres eran muy amables, cooperativos, había mucho afecto, y ambos, hombres y mujeres, compartían el cuidado de niñas, niños y personas que requieran algún tipo de cuidado. En la comunidad, Mundugumor, nota que era quizás lo opuesto. Hombres y mujeres tenían como un temperamento muy agresivo, muy guerrero, muy dominante, y entonces había como muchísimos confrontamientos quizás, o era muy tensa la vida en comunidad, en esta comunidad en particular. Y en la comunidad Chambuli encuentra algo completamente distinto. En la comunidad Chambuli, ella nota que las mujeres son las dominantes, son las proveedoras, son las que salen a cazar y son las líderes, ¿no? Las fuertes, dominantes en la sociedad. Y están haciendo cocinar adentro, que creo que por ahí hay un micrófono abierto, perdón. Si me ayudan, por favor. Gabriela. Muchísimas gracias, perdón. Es que de pronto para que escuchen todas y todos. Y entonces en esta comunidad Chambuli lo que ve es lo opuesto. Las mujeres son dominantes, salen a cazar y mantienen el hogar, son proveedoras, y los hombres eran mucho más sensibles, se preocupaban muchísimo por su apariencia. Recuerdo mucho que en su estudio cuenta que los hombres usaban un montón de collares, eran muy decorativos. Y entonces le vuela la cabeza a esta señora, a esta antropóloga, porque se da cuenta que todo eso que le habían enseñado en Estados Unidos en ese entonces era una construcción social. No es que nacemos así,
sino que es lo que la sociedad nos ha enseñado y lo que se ha construido. Pero claro, es algo que se mantiene y se reproduce constantemente en todos los mensajes, y eso lo vamos a platicar en un ratito más cuando hablemos de esto que decimos de sistemas de opresión. Esto forma parte de un sistema que constantemente nos está reafirmando esta idea. Entonces, ¿a qué nos referimos ahora cuando hablamos de estereotipos de género y roles de género? Que también son conceptos bastante utilizados cuando utilizamos un enfoque de género. Cuando hablamos de estereotipos, nos referimos a cuando se generaliza hacia un grupo de personas ciertas características. Y acá una pequeña acotación, y es que los estereotipos como tal no son negativos. De hecho, es algo que nuestro cerebro hace de manera bastante automática para simplificar o clasificar la información. Todos los días estamos viendo un montón de información todo el tiempo con mucho detalle, y entonces el cerebro en automático clasifica, ¿no? Ordena, clasifica, simplifica. Es la forma que digiere, digamos, toda esa información. El problema de los estereotipos no es el hecho de hacer estereotipos, sino cuando tienen como resultado o como consecuencia limitar un derecho humano. Imponer una carga en ciertas personas, segregar ciertos grupos, discriminar o marginar ciertos grupos. Ahí es cuando los estereotipos se vuelven problemáticos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, un estereotipo sería, por ejemplo, las personas mexicanas les gusta el aguacate, es un estereotipo porque estoy generalizando, hasta nos puede dar risa porque sabemos que no es cierto, ¿no? Es una generalización muy, muy tonta, digamos, y eso no tiene como tal una consecuencia en el derecho de las personas a la salud, a la educación, ¿no? Es algo muy sencillo. Pero si yo les digo, las personas mexicanas son narcotraficantes, todas, eso es un estereotipo también, y eso es un estereotipo que está cargadísimo de discriminación y que tiene consecuencias en el acceso a las personas a la dignidad, a su propia dignidad, pero también en el acceso a un trabajo, en el acceso a la salud. Y es ahí cuando los estereotipos comienzan a ser problemáticos y se tornan en prejuicios. Y eso pasa justamente con los estereotipos de género, también con los estereotipos de raza y con muchos otros estereotipos que justamente crean estos prejuicios hacia ciertos grupos de la población. Entonces, los estereotipos de género, volviendo al tema, son estas ideas o creencias fijas y muy, muy rígidas de cómo deben ser las mujeres y los hombres en una sociedad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un estereotipo de género de cómo debe ser una mujer? Si quieren, abran el micrófono, o el chat no alcanzo a verlo, pero pueden abrir el micrófono si quieren. ¿Cuál sería un ejemplo de estereotipo de cómo son las mujeres en nuestras sociedades? Sí, Yesenia, adelante. Un estereotipo, las mujeres deben ser sumisas, obedientes. Son obedientes, son pasivas, obedecen, ¿no? Perfecto, ese es un estereotipo de género de cómo deben ser las mujeres en la sociedad. ¿Alguien me ayuda con un estereotipo de los hombres en este constructo social del género? Que tiene Que que ser deben el ser proveedor del fuertes. hogar. Por ahí Lemus dice proveedor. ¿Alguien más habló, pero no alcanza a ver quién era? Que deben ser fuertes. Fuertes, los hombres son fuertes. Y se dan cuenta, ya estamos de hecho analizando súper bien este tema. Las mujeres son sensibles, sumisas, los hombres son dominantes y son fuertes. ¿Y cuál es el problema de estos estereotipos? Es que se traducen en la sociedad, además de implicar un obstáculo al acceso a los derechos, se traduce de facto en roles en la sociedad, ¿no? Y entonces voy a usar los ejemplos que me dieron. Los roles de género, digamos que podemos definirlo como los papeles que las personas tienen en la sociedad, ¿no? Todos tenemos un papel en la sociedad, pero justamente con base en esta construcción social de género se han establecido roles muy separados de cuál es el rol del hombre en la sociedad y el rol de la mujer. Entonces, y esto está conectado con los estereotipos. Decíamos que los hombres son dominantes, fuertes, por ahí decían. El rol del hombre en la sociedad es liderar. Entonces, el hombre está liderando las instituciones públicas, lidera la familia, es jefe de familia también, lidera las empresas, lidera la vida pública y los trabajos, y es quien está allá afuera creando riqueza, etc. Las mujeres sumisas, sensibles, tienen un rol en la sociedad que es el de cuidar, el de estar relegadas en la vida privada. Las mujeres no toman decisiones, según este constructo, no toman decisiones, porque acabamos de decir que son sumisas y sensibles. A ellas les toca apoyar al hombre y se crea, si se fijan, esta subordinación entre hombres y mujeres en esta idea que se nos ha construido de cómo funciona una sociedad.
Y esto en la vida, sí, digamos, en la sociedad, se traduce también en esta división del trabajo, ¿no? Este famoso concepto de la división del trabajo, que es la manera en la que la sociedad organiza la distribución del trabajo entre hombres y mujeres. Y esto está sumamente conectado con los roles de género que ya vimos que se basan en los estereotipos. Y entonces lo que sucede es que está esta división entre lo público y lo privado, y obviamente acabamos de decir que los hombres son los que lideran, son los dominantes, entonces a ellos les toca lo público, que es la generación de riqueza. Y a las mujeres les toca lo privado. Y lo privado se relega al hogar, al cuidado, a la reproducción. Lo público es la producción, lo privado es la reproducción. Y bueno, acá se suma también otro sistema de opresión bastante complejo, que es el capitalismo, ¿no? Literal, el hecho de que se le otorgue mayor valor a la riqueza, a la producción de riqueza, significa que todo lo que es público es mucho más valorado, es lo único que importa, lo único valioso, y mientras que la reproducción y lo privado se relega a un segundo plano y a un plano inferior, digamos. Y entonces empieza a crear esta jerarquía, una real jerarquía social, en la cual hay una total asimetría de poder, ¿no? Y asimetría de oportunidades, de roles, y en ese sentido se va creando una especie de invisibilización y desvalorización de los roles que se asignan a las mujeres. Y para ilustrar esto, creo que el ejemplo más claro y que vemos constantemente y que hemos vivido, ya sea porque somos cuidadoras o porque nos han cuidado, porque todas las personas aquí nos han cuidado en algún momento, es el trabajo de cuidados, ¿no? Y el trabajo de cuidados es un gran ejemplo de algo que entra en este ámbito privado, ¿no? Y el trabajo de cuidados, justamente debido a estos estereotipos que le asignan a las mujeres, el hecho de que son sensibles, emocionales, cariñosas, eso las coloca en este rol de cuidadoras y entonces se les asigna este trabajo de cuidados que, hay que decirlo, es un trabajo. Y el problema no es tanto que una mujer quiera dedicarse al cuidado, eso no es para nada el problema. El problema es cuando se torna una carga desproporcionada y además una carga exclusiva que recaen las mujeres. Y de hecho que ni siquiera es muy reciente el desarrollo de políticas públicas de cuidados, pero hasta muy pocos años ni siquiera se consideraba como algo del ámbito público, era totalmente algo que recaía sobre las mujeres. Ahora ya tenemos, me parece que Chile tiene una política nacional de cuidados. Bueno, ahí me corrigen si me equivoco, pero me parece que es de los países que sí tiene una buena política de cuidados. En el caso de México estamos muy atrasados y otros países pues ni siquiera empiezan aún reconociendo que el cuidado no es algo que le toca a una persona en lo individual, sino que es algo que forma parte de las políticas públicas porque todas las personas en algún momento requirieron o van a requerir cuidados, ¿no? Y entonces esto nos demuestra cómo el trabajo, cómo el rol que se le da a las mujeres se coloca en una jerarquía inferior, ¿no? Y también nos muestra el trabajo de cuidados, y me detengo en esto porque creo que cuando analicemos las cadenas de suministro es un factor que está constante. De hecho, les cuento que desde los casos que monitoreamos, trabajamos bastante monitoreando casos de personas trabajadoras agrícolas en México, sobre todo migrantes del sureste de México que van al norte, o también personas migrantes de Guatemala a Centroamérica que van a México a trabajar en los campos. Y una constante que nosotros lo que hacemos es identificar justamente las violaciones a derechos humanos en el marco de la actividad empresarial. Y entonces una de las cosas que sale constantemente en el sector agrícola es el hecho de que las mujeres van a trabajar a los campos con los hombres. La diferencia es que las mujeres están cargando a sus bebés o a sus hijos, a sus hijas en su espalda, y la diferencia es que también cuando regresan al hogar, a ellas les toca preparar la comida, les toca limpiar, les toca cuidar. Y entonces esa es una carga desproporcionada que lo que hace es que coloca a las mujeres en una situación desigual de acceder a cierto tipo de trabajos. También coloca una carga mucho mayor en las mujeres en términos de su salud, ¿no? Su energía, su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces todo eso va teniendo consecuencias en la situación desigual en la que están hombres y mujeres en la sociedad. Ahora, me gustaría también traer a la mesa una reflexión sobre el género. Les decía yo que el género es un constructo social, algo que se construyó de manera artificial y que nos dice que hay dos géneros, hombre y mujer, que se tienen que comportar de cierta manera, ¿no? Las mujeres sensibles, sumisas, los hombres dominantes.
Pero también creo que es importante reflexionar por qué existen solo estas dos categorías y si realmente solamente existen estas categorías, ¿no? Y lo cierto es que durante mucho tiempo se nos ha enseñado y se nos continúa inculcando esta idea de que existen solamente dos géneros, que parece casi como si fuera una ecuación matemática, ¿no? Nace un bebé con cierto genital cromosoma, entonces en automático se le asigna el género hombre o mujer. Y lo cierto es que la identidad de género, la forma en la que las personas se sienten respecto a su género, no es ni se puede reducir a una ecuación matemática, ¿no? Y entonces también es importante reconocer que esta idea binaria, y cuando digo binario me refiero a que justo se nos ha impuesto que hay solamente dos categorías, esta concepción del mundo a través de dos categorías, hombre, mujer, azul, rosa, es también muy artificial y es también una construcción social, ¿no? Y es importante por eso reconocer que en realidad el género es un espectro muy amplio de identidades y de distintas formas de expresión. Y con esto me permite entrar al tema de qué es la identidad de género y qué es la orientación sexual. Voy a explicar estos dos términos y me voy a seguir un ratito más y voy a hacer una pausa a ver si hay preguntas o intervenciones. Cuando hablamos de identidad de género, nos referimos a cómo las personas se sienten en su interior, ¿no? Es algo muy personal, no es lo que nos dijo el doctor que somos cuando nacemos, es algo muy personal, ¿no? La identidad es algo interno. Y es justamente cómo se sienten las personas respecto a su género. Hay personas que se sienten mujeres, ¿no? Y hay personas que se sienten hombres. Y hay personas que no se sienten ni mujeres ni hombres. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de personas de género diverso o personas no binarias que justo no encajan en ninguna de estas dos categorías. De nuevo, porque esas categorías son totalmente artificiales, las crearon a través de un imaginario social, ¿no? Y entonces esa es justamente la razón por la cual en realidad no necesariamente como una persona se siente va a corresponder con eso. La orientación sexual es un concepto bastante distinto porque se refiere no tanto a cómo la persona se siente en su interior respecto a su género, sino a su atracción, ¿no? Es más un tema de, pues, con quién quiere tener una relación afectiva, emocional, sexual, lo que sea, o como querramos definir las relaciones. Eso es la orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos a las personas gays, a las personas lesbianas, a las personas bisexuales, que justo también rompe con este imaginario de el género, de a los hombres solamente les pueden gustar las mujeres y a las mujeres los hombres, porque hay solamente dos géneros, todo es muy binario, todo es muy rígido, ¿no? Estos conceptos vienen a romper con toda esa idea. Y la identidad de género, les puse acá abajo la sigla, la famosa sigla LGBTQI+, también pueden decir LGBT más, que justamente es una sigla que agrupa distintas identidades de género y distintas orientaciones sexuales, ¿no? Que rompen, y la razón por la cual están juntas es porque rompen con esta construcción social que nos han impuesto. Y me gustaría con esto también hacer una reflexión muy rápida sobre también la relación entre esta identidad de género binaria, hombre-mujer, y la colonización. Y esto es algo que creo que todo el tiempo tenemos que estar cuestionándonos, ¿no? No solo han colonizado nuestras tierras, también nuestros cuerpos e incluso nuestras cabezas. Y entonces les invito también a hacer un ejercicio de investigar y buscar, o me pueden contar también ustedes si tienen ejemplos, de comunidades, en el caso de nuestra región prehispánicas, donde no había solamente dos géneros, no eran hombres o mujeres, sino que también había otros géneros, ¿no? Si utilizamos los términos de hoy en día. Y les quería contar, aquí son solamente dos ejemplos, de las personas muxes en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que son personas que pertenecen a la comunidad indígena zapoteca. Y las personas muxes son personas que de hecho se les dice el tercer género. No son género hombre, no son género mujer, son un tercer género, ¿cuál? Muxes. Y entonces, si se fijan, esto es algo prehispánico, ¿no? Es algo que rompe por completo con esta imposición que se nos ha traído de todo es binario y está en dos categorías únicamente.
Y entonces me parece bien interesante también revisar estos ejemplos, ¿no? Y un poco lo que hizo Margaret Mead, esta antropóloga, que fue a buscar otros ejemplos para entender realmente cómo es en otras culturas. También les puse acá el ejemplo de las personas Nadleji, de los pueblos Navajo, que eran, a diferencia de las personas Mushes, no era tanto un tercer género, pero era más bien son personas que se identifican tanto como hombres como mujeres, ¿no? Entonces, realmente una combinación y de nuevo se rompe con esta idea binaria de dos cajas, dos categorías separadas. Y bueno, esto me parece bastante interesante para reflexionar y con esta introducción conceptual quería justamente explicar a qué nos referimos cuando decimos un enfoque de género. Lo que nos ayuda al enfoque de género es no solamente entender todo esto que les vengo platicando y que estaría bueno reflexionar en la segunda parte del día de hoy, identificarlo, entenderlo, identificarlo, cuestionarlo, pero también estar muy atentas y atentos a cómo se traduce en desigualdades en la sociedad. Y en un ratito más vamos a entrar a ver cuál es el rol de las empresas en mantener y reproducir estas desigualdades, ¿no? Y el enfoque de género nos permite hacer eso, nos permite idealmente ir hasta adoptar medidas para prevenir este tipo de desigualdades, idealmente erradicarlas. Es algo sumamente difícil, espero que en algún punto de nuestra historia se logre, pero al menos identificarlas e identificar maneras de prevenir, de contrarrestar estas desigualdades. Y muy rápidamente me gustaría también hablar de qué es el enfoque interseccional, ¿no? Me parece importante, más allá de hablar del género y las desigualdades en las que se encuentran las personas que transgreden esas reglas, esas normas de género, tanto las mujeres cuando no son sumisas, como decían por ahí, como las personas no binarias o las personas trans, porque están transgrediendo esa norma sumamente rígida de solamente hay dos categorías y todo es muy binario. Pero no solo es importante pensar en eso, sino también en otros factores que se suman y que se cruzan con el género para crear situaciones de discriminación múltiple. Y con esto me refiero a la religión, me refiero a la nacionalidad, a la raza, a la etnia, a la situación económica de las personas también, ¿no? Las personas que están en situación de pobreza. Me refiero también a la situación de tener algún tipo de discapacidad. Me refiero también a la edad, ¿no? Las personas adultas mayores, las niñas, niños y adolescentes. Y entonces todos estos elementos se van a cruzar y colocan a las personas en situaciones bastante distintas de desigualdad. No significa que la discriminación sea más o menos, sino que son situaciones muy distintas. Y en ese sentido, les pongo un ejemplo para ilustrar esto. No es la misma discriminación la que enfrenta una mujer blanca europea que enfrenta discriminación por ser mujer. Entonces, pongamos el ejemplo de en la empresa o en la organización en la que trabaja, el sueldo que ella gana es menor al de un hombre. Ok, sufre discriminación por ser mujer. Pero no es el mismo tipo de discriminación siendo mujer blanca europea que la discriminación que sufre una mujer zapoteca, una mujer mexicana, guatemalteca, que además tiene algún tipo de discapacidad, una mujer indígena, una mujer afrodescendiente. Y entonces la interseccionalidad lo que nos permite es visibilizar eso, ¿no? Y no quedarnos en solamente el género, porque también hay que reconocer que algunos factores se cruzan con el género y van creando niveles mucho más profundos de desigualdad y discriminación. Y les hablaba hace unos minutos de que todo esto, todas estas desigualdades, estos estereotipos, roles, forman parte de un sistema, ¿no? Un sistema de opresión. Y cuando decimos sistema, justo nos referimos a que no es un par de personas que lo piensan o no es nada más por aquí o por allá, sino que es genuinamente un sistema bastante estructurado que está compuesto por estructuras, normas, prácticas, ahí se incluye incluso el lenguaje, que lo que hacen es mantener y reproducir constantemente estas desigualdades. Y me refiero, por supuesto, a la educación, ¿no? Desde la escuela, pero también en el hogar. Me refiero a las empresas a través de sus actividades empresariales, pero también en términos de lo laboral. Y me refiero a tan solo las noticias, cómo escuchamos las noticias, cómo se nos transmiten y qué tipo de noticias se nos transmiten, las películas, los libros, la cultura, la música, el gobierno, ni se diga,
la religión también, las iglesias, y en general todos estos elementos, las redes sociales también, ¿no? Constantemente todo este sistema, y la palabra sistema nos hace ver lo complejo que es deshacerlo, deconstruirlo, todo este sistema mantiene justamente un grupo en privilegio y un grupo en situación de opresión, ¿no? Y entonces por eso es bien importante entender estos conceptos de género, interseccionalidad y entender también cuál es el rol de las empresas en mantener, reproducir estas desigualdades y también en beneficiarse de estas desigualdades, ¿no? O sí, mantenerlas porque pues también implica un beneficio para la empresa. Hasta acá voy a hacer una pequeña pausa, no sé si hay por ahí algún comentario en el chat. Veo un par de comentarios. Por ahí decían, Paula, calladitas se ven más bonitas. Ejemplo perfecto de una frase que es pura violencia en contra de las mujeres, que no tienen que hablar, tienen que estar calladas, sumisas, ¿no? Su rol no es hablar, ni quejarse, ¿no? Creo que no hay preguntas. Por ahí Yesenia dice muy parecido acá en Chile. ¿A qué te refieres, Yesenia? Me refiero al trabajo que hacen las mujeres con respecto a que no solamente es el trabajo, sino el trabajo en casa también, en la mala distribución de lo que es la responsabilidad. Totalmente, sí, 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 totalmente. Y creo que eso es algo, es curioso, porque es algo que tendríamos que ver, ¿no? Porque, de nuevo, todas hemos sido cuidadas, todas, algunas hemos cuidado, algunas vamos a cuidar, y es algo que, y yo lo veo muchísimo en el tema de empresas y derechos humanos, no necesariamente se habla siempre y no se visibiliza siempre, pero es justamente consecuencia de estos roles de género. ¿Sí, Paula? Adelante. ¿Nos escuchas, Paula? Ahora sí. Sí, que si a eso se le agrega también como el desarrollo de la labor de dirigencias, en donde en este momento no tengo datos, pero hace poquito estaba en un curso también de Cernamed y de mujer y participación política, y existen muchas más mujeres que hombres que participan como en labores de dirigencias de diferentes ámbitos, juntas de vecinos, asociaciones gremiales, ONG, organizaciones. Y aún así los cargos de poder, por ejemplo, posteriores, que ya vendrían a ser concejalías, por ejemplo, o municipios, son lugares donde está por el 90-80% todavía es de hombres, pese a los procesos como de cuota política y lo demás, sino que la gente, como en esta concepción patriarcal que tenemos, nosotros mismos muchas veces votamos por cargos de hombres. Pese como que existen como hoy en día leyes como principios y lo demás, pero todavía tenemos como esta estructura en que tú después ves a las mismas vecinas que trabajan en una junta de vecinos con una, no sé, pues con una dirigente determinada, y después cuando se va a tirar a concejala no votan por ella. Porque un hombre les da más confianza. Y esa labor de dirigencia también es precarizada. Porque nosotros a veces vemos solamente, que hoy día está súper bien que se hable, por ejemplo, a mí me tocó ser cuidadora desde niña, como no cuando uno es adulta, sino que me tocó cuidar cuando yo no sé, de los 6 a los 20 años, entonces a mi mamá en este caso. Y sí es una labor que hay que demostrar mucho y comentar, pero también la labor dirigencial después que uno asume también es precarizada, porque esto al fin y al cabo completamente gratis en la mayoría de las veces. Totalmente. Me encantó tu comentario. Quiero resaltar algo que dijiste que me parece súper valioso. Dijiste que incluso a veces nosotras mismas votamos, ¿no? O elegimos o preferimos al hombre. Y eso me encantó que lo mencionaras porque, claro, es algo que tenemos tan enraizado desde que somos niñas, es lo que siempre se nos ha enseñado, que por supuesto que también en automático reproducimos esos estereotipos, ¿no? Y esas ideas de, ay, no, las mujeres son, ¿no? Mejor un hombre es mejor para dirigir, me genera más confianza. Y eso me parece muy valioso también, ¿no? Cuestionar nuestros propios sesgos
y nuestros propios prejuicios, que es algo constante y muy difícil. No significa que dejemos de hacerlo en algún punto, quizás lo vamos a hacer para el resto de nuestras vidas y quizás otras generaciones van a traer ya una reflexión mucho más fresca, pero eso me pareció súper, súper valioso. Y por supuesto también el liderazgo, ¿no? En México, por ejemplo, sí hay paridad, al menos en el Congreso y demás, pero hay un montón de violencia política, que eso también genera una discriminación hacia las mujeres, porque la mujer, sí, hay 50% y 50%, pero la mujer recibe comentarios en redes sociales con insultos, le hacen fotos, estas fotos de inteligencia artificial que ponen a la persona desnuda, y a los hombres no. Entonces, a pesar de que de manera, digamos, de manera formal sí hay paridad, y podemos decir, uy, no, pues ya lo logramos, en realidad en la práctica las mujeres siguen enfrentando un montón de violencia y discriminación por el simple hecho de estar ahí. ¿Por qué? Porque rompen con esta idea de que, lo que decíamos al inicio, la mujer es sumisa. Entonces, ¿cómo va a liderar una mujer? Tiene que estar en una situación, tiene que ir a la cocina a hacer el sándwich, ¿no? El meme este de ve a la cocina a hacer el sándwich. Y entonces también me parece interesante reflexionar sobre eso, sobre, a pesar de que quizás las leyes son avanzadas, ya tenemos representación igualitaria, en la práctica sigue habiendo una situación de desigualdad. Me voy a ir un poquito más rápido para que tengan tiempo para el ejercicio y ahorita reviso los comentarios en el chat. Quizás en términos del marco normativo, muy rápidamente, porque yo sé que ya lo vieron, tenemos los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, que es un documento que también en su desarrollo contiene estas menciones sobre el enfoque de género. Pero también está este otro documento, todo esto se los puse también en la bibliografía que van a poder acceder al terminar la sesión, me parece. Este otro documento que está acá, que es un documento que es mucho más práctico y corto, y se enfoca de manera específica en esta perspectiva de género o enfoque de género en estos principios rectores. También les coloqué aquí la CEDAW, que es el tratado por excelencia en temas de violencia, de desigualdad contra las discriminación contra las mujeres. Es una convención de las Naciones Unidas también que se puede interpretar de manera conjunta con estos otros instrumentos. La CEDAW es un tratado totalmente vinculante y también hay una convención a nivel de la región, que es la Convención de Belém do Pará, que se enfoca de manera específica en la violencia como tal, ¿no? Y por supuesto el proceso, más allá del marco normativo, el proceso que nos va a ayudar a incorporar este lente de género y de interseccionalidad es la debida diligencia, que también es algo que han platicado ustedes bastante en otras sesiones. Muy rápidamente, quizás hacer el vínculo entre la actividad empresarial y este sistema de opresión y por qué necesariamente se mantiene ese sistema de opresión. Y me hago referencia a un concepto que es este concepto del capitalismo salvaje. Y con esto me refiero al tipo de capitalismo que lo que busca es la ganancia mayor, ¿no? La ganancia extrema, no busca el desarrollo, no busca la mejora de las condiciones de las personas, no busca el bienestar de las personas, busca crear ganancia, 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 y cuanto más, mejor. Y en este sistema capitalista totalmente salvaje, por supuesto, a la actividad corporativa le conviene mantener y reproducir estas desigualdades. Y les pongo un ejemplo muy claro de un caso que también registramos en el CIED, que es un caso de Starbucks, ¿no? ¿Quién acá no ha ido alguna vez quizás o ha pasado por enfrente de un Starbucks? Y Starbucks está enfrentando demandas, creo que ya están bastante avanzadas, no estoy segura si hay alguna sentencia, pero varias demandas porque encontraron que en su cadena de suministro, digamos, Starbucks vende el café y en la tienda de Starbucks, en la empresa, pues a lo mejor ahí no había violaciones. Seguramente las había, pero bueno, no había de este tipo de violaciones que les voy a comentar. Pero descubrieron que en su cadena de suministro, es decir, las fincas cafetaleras en Brasil en particular, las personas estaban produciendo los granos de café en situación de esclavitud. Y en situación de esclavitud real, ¿no? Sin un sueldo, les confiscaban el pasaporte, no tenían permiso para salir de la finca, violencia, discriminación, etcétera. Un montón de abusos en muchísimas fincas de Brasil. Eso forma parte de la cadena de suministro de Starbucks. Entonces, por más que Starbucks nos puede decir, no, pero pues acá todo en la tienda, en la empresa Starbucks,
respetamos derechos y tenemos esta política y esta otra. Lo cierto es que Starbucks, al comprar café a esas fincas y no tener que pagar esos sueldos, pues obviamente está creando una ganancia desmedida por completo, ¿no? Y entonces este sistema de opresión le sirve para mantener justamente esta mayor ganancia a las empresas, ¿no? No significa que todas las empresas reproduzcan estas conductas, pero sí es algo que se analiza muchísimo desde el tema de empresas y derechos humanos. Y justo volviendo al ejemplo de Starbucks, Starbucks justamente es responsable de lo que sucede en su cadena de suministro. Entonces, por más que Starbucks a lo mejor tenía políticas de prohibición del trabajo forzoso, prohibición de la esclavitud, etcétera, etcétera, es responsable de estar vendiendo café que viene desde su cadena de suministro de una finca donde se están violando derechos humanos, derechos laborales y derechos humanos de las personas, ¿no? Y esa es un poco la lógica de la debida diligencia, ¿no? De ver las cadenas de suministro y de ver realmente si los productos o las materias primas que llegan a una empresa determinada fueron extraídas o fueron producidas respetando los derechos humanos. Y eso es lo sumamente interesante de este tema, es que realmente podemos muchas veces responsabilizar a las empresas de arriba, que en la mayoría son multinacionales, de todo lo que sucede en su cadena de suministro. Porque a lo mejor la finca cafetalera no logramos ni siquiera conocer el nombre, pero sí sabemos que Starbucks le compra a esas fincas y si logramos hacer ese vínculo, entonces podemos responsabilizar a las empresas multinacionales que están también generando una ganancia a partir de la explotación de personas debajo de la cadena de suministro. Acá es una explicación muy breve y rápida de la cadena de suministro, que obviamente, y en un ratito más les voy a mostrar un ejemplo más detallado, que sería este es un ejemplo más detallado de una cadena de suministro del sector agrícola, pero también lo podemos dividir, digamos, en 3 momentos quizás, ¿no? Está lo que en inglés le llaman upstream, que serían las etapas iniciales de producción. Entonces, esto es la materia prima, cómo se extrae. Estos son las fincas cafetaleras, las mineras, también el cultivo de algodón, por ejemplo, para una fábrica de ropa, ¿no? Que luego se va a convertir en una remera, le dicen en Chile, si no me equivoco, luego se va a convertir en una remera. Y entonces, eso es la etapa inicial de la cadena. Luego tenemos lo que le llaman in-house, que es las operaciones dentro de la empresa, donde por lo general se transforma el material, o en el caso que les pongo acá, es una fábrica que tiene su taller de confección. Obviamente esto se complejiza muchísimo cuando subcontratan prácticamente todo, pero esto es una visión bastante simplificada. Y luego lo que le llaman downstream sería el final de la cadena y sería la distribución o la entrega de estos productos finales a las personas consumidoras. Entonces, esto puede ser un supermercado, puede ser una tienda de ropa, puede ser H&M, puede ser Zara, ¿no? Ahí es donde ya llega a entrega final el producto, de cierta forma. Perdón. Y entonces, cuando hablamos de la cadena de suministro, nos referimos justamente a que las empresas que están acá, supermercados, la tienda de café, lo que sea, también son responsables de todo lo que sucede en su cadena de suministro. No significa que Starbucks tenía personas en situación de esclavitud de manera directa, pero sí significa que Starbucks tenía que tener medidas para identificar esas violaciones, para mitigarlas, para... Se sigue viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, como que se me movió el Zoom. Muchísimas gracias. Starbucks tiene que tener medidas para identificarlas, para prevenirlas, para mitigarlas, y cuando ya sucedieron, porque a veces también sucede y no necesariamente la empresa lo sabía, pongamos una hipótesis, si ya sucedieron esos abusos, tiene que repararlos y tiene que informarnos cómo está haciendo todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de jugar con la cadena de suministro. Y entonces, esto es lo que les contaba de una cadena de suministro agrícola, que va desde el suministro de insumos, que son las semillas en el laboratorio, que se crea todo esto para modificar genéticamente la fruta, la producción como tal, ¿no? El campo, el cultivo, el procesamiento y el empaque, cuando ya empaquetan las berries, las fresas, lo que sea, la comercialización, cuando lo llevan a una bodega y demás, y el punto de venta, que puede ser Walmart, un supermercado, el mercado, lo que sea. Y bueno, acá sería el consumo, sería, digamos, el punto final. Y lo interesante y lo que me gustaría que puedan hacer cuando hagamos el ejercicio práctico es que intenten pensar
en esos impactos diferenciados de género en cada uno de estos momentos. No tienen que desglosarlo, simplemente pueden sacar ideas y pensar si ese abuso se da en la minera donde se extrae el mineral, o si se da en la fábrica donde se confecciona la prenda, o si se da en la venta final del producto, etcétera, ¿no? Es luego bien interesante pensarlo de esa forma. Y les quería mostrar una lista estos son muy pocos, pero algunos de los impactos diferenciados de género que identificamos, y luego les voy a contar un par de casos y ya nos vamos a los ejercicios. Algunos de los impactos diferenciados de género, y cuando digo diferenciados, a lo que me refiero es a que son abusos que van a impactar quizás no solamente a las mujeres o a las personas LGBTQI+, sino que les impacta de manera desproporcionada. Esa es un poco la forma de entender esto. No estamos diciendo, cuando hablamos, por ejemplo, de acoso sexual, no estamos diciendo que nunca impacta a los hombres, pero sí estamos diciendo que impacta de manera sumamente desproporcionada a las mujeres y a las personas LGBTQI+. ¿Por qué? Porque son personas que rompen con esta idea muy rígida de cómo te tienes que comportar. Te comportaste distinto, te saliste de esta norma social, te vamos a castigar, ¿no? ¿Con qué? Con violencia, con discriminación. Eso es un poco la lógica. Entonces, algunos ejemplos es, por ejemplo, la discriminación laboral en términos de la brecha salarial, ¿no? Esto, el simple hecho de que por un mismo trabajo el sueldo sea distinto. La violencia de género en espacios de trabajo, ahí el ejemplo más clásico es el acoso sexual, pero también puede ir hasta casos de violación y violencia sexual. Los impactos diferenciados en las comunidades, esto sobre todo es bien fácil de entenderlo en contextos de mineras, pero también en contextos de energía renovable, donde llegan las empresas y desplazan a la comunidad, se apoderan del territorio que le pertenece a la comunidad, y eso también genera impactos en contaminación, por ejemplo, de la propia comunidad, o incluso violencia sexual. Les voy a contar un par de ejemplos. También sesgos en los productos, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo de la inteligencia artificial. Violencia de género contra mujeres y personas de género diverso, que son personas defensoras de derechos humanos, que además de ser violentadas por defender derechos y por enfrentarse a las empresas que tienen muchísimo poder, además de eso, están también desafiando los estereotipos de género que, como decíamos al inicio, nos quieren a las mujeres sumisas, calladitas en la cocina. Entonces, ¿cómo una mujer va a estar ahí enfrentándose a una empresa y defendiendo derechos de toda una comunidad, ¿no? Eso rompe con este imaginario, y entonces la violencia que enfrentan las mujeres defensoras y las personas LGBTQI+ defensoras también es violencia de género, además de la violencia por ser personas defensoras. La carga desproporcionada de los cuidados, ya lo platicamos bastante, y también los obstáculos en el acceso a la justicia y a la reparación cuando ya ocurrieron estos abusos. Entonces, les voy a contar un par de casos. No creo tener tiempo para contarlos todos, para que tengan ustedes más tiempo para el ejercicio. Este es un caso que monitoreamos en el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, y es un caso de plantaciones de palma en Malasia, donde el 70% de las personas trabajadoras eran de Indonesia, o sea, eran personas trabajadoras migrantes, y había tanto mujeres como hombres. Y lo interesante de este caso es que las mujeres no era tanto que recibieran un sueldo menor, es decir, la discriminación salarial no era directa, como sucede muchas veces en muchos trabajos, que por mismo trabajo te pagan un sueldo distinto en función de quién eres, sino que acá lo que pasaba era que a las mujeres se les asignaba el trabajo de rociar los agrotóxicos, no podían hacer otro, ese era el único trabajo que se les permitía hacer, y ese trabajo no solo tenía un menor salario, sino que solamente podían realizarlo, no me acuerdo bien, pero creo que era 2 veces a la semana, mientras que el trabajo en el cultivo de la palma era todos los días. Entonces, es una discriminación indirecta, porque las mujeres, por esa obligación que les imponían de solamente hacer ciertas tareas, ganaban un sueldo menor a los hombres, ¿no? Entonces, esto nosotras en el CIED lo documentamos como discriminación con base en el género también. Y lo interesante acá es que estas eran 3 plantaciones en Indonesia, y las 3 plantaciones eran proveedoras de estas empresas que les puse acá, muy conocidas por supuesto, Nestlé, PepsiCo, Cargill, etcétera. Y entonces contactamos a estas empresas para pedirles rendición de cuentas sobre lo que estaba pasando en estas plantaciones en Malasia.
Porque obviamente las plantaciones busqué y no logré identificar siquiera el nombre de las empresas dueñas de las plantaciones, pero lo que sí encontré es que lo más probable, porque hicieron un estudio como de geográfico, digamos, y había pruebas de que estas empresas le estaban comprando a las plantaciones de ahí y esas eran las únicas 3 plantaciones de esa zona. Entonces, lo más probable era que le estuvieran comprando a esas plantaciones de palma. Este es otro ejemplo, este es en México y es un ejemplo muy rápido de abuso laboral en un banco en México, un banco de origen brasileño, donde había registros de testimonios de las personas que sufrían violencia de género, porque a las mujeres se les pagaba menos por las mismas funciones que a un hombre, pero también había un montón de violencia contra personas LGBTQI+, sobre todo contra personas trans, al punto de que había personas que en sus testimonios decían que sus superiores jerárquicos les decían que estaban enfermas, ¿no? Y entonces asociaban la identidad de género que se sale de esta idea binaria con una enfermedad. Y entonces les decían que necesitaban tratamiento, etcétera. Y entonces eso lo registramos como violencia de género en contra de mujeres, pero también en contra de personas LGBTQI+. Este es otro ejemplo bastante interesante de la inteligencia artificial. Y este es un tema, bueno, gigante que nos tendría que empezar a espantar si ya no nos espanta. Registramos muchísimos casos de cómo la inteligencia artificial y los algoritmos de los programas tienen sesgos, no solo de género, sino de raza también y de nacionalidad también. Y este es un ejemplo muy concreto de, en Inglaterra utilizaron una herramienta de inteligencia artificial en un consultorio médico para resumir expedientes médicos, como para facilitar el trabajo, ¿no? Que sea menos manual, digamos. Y lo que hicieron para probar esta herramienta es que había 2 expedientes con exactamente el mismo contenido, o sea, todo igualito, solo que un expediente era el nombre de una mujer y el otro expediente era el nombre de un hombre. Pero igualito el contenido, las enfermedades, los síntomas, lo que sea, y se dieron cuenta que cuando resumían ambos expedientes con un programa de inteligencia artificial, el resumen de las mujeres utilizaba palabras que no estaban en el resumen de los hombres, como por ejemplo incapaz, por ejemplo complejo. Esas palabras las utilizaba solamente en el resumen de las mujeres. Casi como si la inteligencia artificial le hubiéramos enseñado a reproducir estos estereotipos y estos prejuicios que tenemos de que las mujeres son complicadas, son histéricas, se quejan, ¿no? Son incapaces. Y en el resumen de los hombres no estaban presentes esas palabras. A mí esto se me hizo sumamente interesante de ver cómo en el producto final de una cadena de suministro, que es, digamos, la aplicación que está utilizando un usuario o una persona consumidora, también se reproducen estas violencias y estas desigualdades. Este es un ejemplo de un caso en Irak, de un grupo de Facebook, donde un activista de allá se metió al grupo de Facebook que tenía como 10,000 personas, 10,000 miembros, y en el grupo de Facebook vendían trabajadoras domésticas, que hay toda una tendencia migratoria de trabajadoras domésticas de mujeres jóvenes de países africanos, sobre todo Nigeria, Kenia, Uganda, Etiopía, que viajan a países como Irak, Irán, por ahí por esa zona, y son empleadas como trabajadoras del hogar, ¿no? Para la limpieza, el cuidado, etc. Y entonces se dan muchísimos abusos por temas raciales, pero también por temas de género. Y en este grupo había publicaciones de personas que decían cosas como mi trabajadora le quité el pasaporte y no le doy de comer hasta la noche, le pego a veces para que se porte bien, ese tipo de comentarios. Había una persona que vendía a su trabajadora doméstica por 4,000, bueno, no me acuerdo la moneda de Irak, pero por un monto X. Y también había comentarios sumamente discriminatorios en contra de estas mujeres que están siendo empleadas en esos trabajos de limpieza doméstica en los hogares. Esto, por supuesto, es una acción realizada por personas privadas, ¿no? Que están en ese grupo y que discriminan y que venden personas como si se pudieran vender las personas. Pero lo que se me hace interesante de este caso es que ese grupo estaba en Facebook. ¿Quién se anima a decirme, primero, si creen que Facebook tiene alguna responsabilidad en esto y qué tipo de responsabilidad tiene Facebook? Porque estos son personas como
ustedes, yo, que están escribiendo en un grupo, ¿no? Son personas privadas. ¿Cuál es el rol de Facebook frente a estas violaciones a derechos humanos? Sí, Yesenia, adelante. Bueno, el ser cómplice, porque es que no me sale la palabra, Sí. ¿verdad? El apañar esta actitud, porque esto es una red social pública. ¿Qué pasa cuando es una red social pública que tiene que tener unos estándares de seguridad? Y aparte de eso, de que tiene que tener, o tiene, supuestamente, entre comillas, el cuidar a todas las personas. No debe generar violencia, no debe generar malos hábitos. O sea, hay un contenido que ellos tienen que mantener para que todas las personas no se sientan, no sean vulneradas. ¿Qué pasa? Que estas redes sociales hacen o voltean la mirada porque mientras más personas estén, más movimiento hayan en las redes, mejor para las personas, para los dueños de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? De que esto sí tiene que ser castigado porque esto es, no sé cómo explicarlo, pero esto es penal. Esto es un De problema hecho, penal. sí, sí, de hecho. No, Correcto. lo explicaste muy bien y me gusta cómo lo planteaste. Por ahí en el chat dice Magdalena, cerrar la cuenta, por menos te bloquean, estoy de acuerdo. Y sí, justamente, a pesar de que un argumento podría ser, bueno, pero estos son personas privadas, justo están cometiendo un delito, porque sí es un delito el tráfico la trata de personas, perdón, en Irak, lo chequé, pero son personas privadas, ¿no? ¿Qué tiene que ver Facebook? Pero justamente ese es un grupo de Facebook y Facebook tiene la obligación de moderar el contenido, la famosa moderación de contenido, que es justo cuando nos bajan los videos, cuando subimos algo que no le gusta a alguien, eso mismo tiene que hacerlo no para censurar, que es luego lo que pasa, sino para prevenir este tipo de situaciones o incluso evitar que escalen, ¿no? También en este caso tendría que haber denunciado a esas personas. En este caso era un grupo cerrado de 10,000 personas. El periodista que nos pasó la noticia se metió al grupo, no sé cómo lo hizo, pero se metió al grupo. Entonces, en ese caso lo que tendría que haber hecho Facebook, y es finalmente lo que nos dijo que hizo, porque contactamos a Facebook por este caso, es que cerró el grupo. Ya no nos dijo Facebook si denunció a la policía o qué, pero lo que sí hizo fue cerrar ese grupo para detener y justamente tomar una medida frente a este abuso de ese grupo, que no sabemos si esas personas realmente estaban cometiendo esos actos que decían, pero lo que sí estaban haciendo era generar un montón de discriminación y un montón de incitar a la violencia, literal, en ese mismo grupo, ¿no? Sí, Yesenia. Volviste a Pero levantar la mano, ¿no? Sí. sí, pero partiendo desde lo que acabas de decir, yo creo de que Facebook tiene la obligación no solamente de cerrar la cuenta, no hablemos solamente de Facebook, de cualquier tipo de red social. O sea, no es solamente cerrar la cuenta, es denunciar o hacer Totalmente, llegar sí. a los canales Ujú. de estas funciones para que puedan chequear a estas personas, porque Sí, 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 no sí. solamente, no sabemos si en realidad está pasando, pero están Ujú. incitando, están cometiendo delitos. Entonces, no solamente es cerrar cuentas, porque es una red social muy famosa, o sea, todos manejamos Facebook, casi todo el mundo maneja Facebook. Entonces, ¿qué pasa? De que ellos están siendo apañados directamente a estas personas, a estos tipos de delitos. Y no es cerrar Ujú. la cuenta, es la To- obligación que tienen que tener las redes sociales Totalmente. Ujú. en llevar esto a otras alturas. ¿Por qué? Porque si no hay una moderación, no va a haber un Totalmente, sí. comportamiento. No, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Quizás a lo que me refería es que desde el CIED nuestro trabajo es responsabilizar a las empresas. Ya no podemos meternos a lo penal. Entonces no podíamos, digamos, averiguar si contactaron o no, si denunciaron. Lo que sí es que yo sí sé que Facebook tiene un área que se dedica justamente a eso, ¿no? A hacer el vínculo con las denuncias penales. Pero totalmente de acuerdo contigo que aquí hay varias acciones que tendría que haber realizado Facebook: cerrar el grupo, denunciar las cuentas que estaban publicando, porque Facebook tiene acceso a las cuentas, entonces denunciar esas cuentas a la autoridad policial correspondiente. Y además, algo que tendría que haber hecho también es
tomar esto como una alerta, ¿no? ¿Cómo se dice? Una bandera roja, digamos, y revisar sus políticas para ver cómo puede evitar esto, para ver cómo puede prevenir esto, para ver cómo puede actuar más rápido, porque en este caso fuimos el CIED, que le mandamos el grupo a Facebook, a lo mejor no se enteraba Facebook que existía este grupo, ¿no? Entonces, este tipo de casos, en realidad, disparan un montón de acciones que tiene que realizar la empresa para prevenir, identificar, mitigar y reparar cuando ya está sucediendo y denunciar también a las autoridades. Me sigo con otro ejemplo. Este es un ejemplo de, este lo voy a abordar muy rápidamente, es en Indonesia, una empresa minera que estaba contaminando el agua de una comunidad pescadora. Y acá era bien interesante porque lo que decían las personas de la comunidad es que justamente las mujeres contaban cómo les afectaba a ellas de manera diferenciada, y vayan pensando en esto para los casos, porque como estaban contaminando el agua, entonces la comunidad no podía utilizar el agua que estaba en cerca. Entonces, las mujeres que tienen esta carga del cuidado son también las que tienen que ir a buscar el agua, y entonces tenían que caminar más lejos para ir a buscar el agua para traerlo a sus familias y a la comunidad. Y esto es también un impacto diferenciado, ¿no? Porque es un rol que se le asigna de manera desproporcionada a las mujeres de ir a buscar el agua, ¿no? Y también, bien interesante, es en este otro caso, este es en la República Democrática del Congo, un caso también de una minera que se instaló en una comunidad y desplazaron por completo a la comunidad. Entonces la reubicaron en otra zona. Y acá el impacto de género, más allá del impacto en la comunidad de su derecho a la tierra y el hecho de que le están robando su tierra, es que también en esa reubicación intervinieron el servicio privado de la empresa, de la minera, y intervinieron también autoridades, creo que eran militares. Y en esa intervención de esos cuerpos de seguridad hubo muchísima violencia sexual, violaciones de varias mujeres en ese lapso de reubicación. Y entonces también la responsabilidad de la empresa de prevenir esto, de tomar medidas para que esto no suceda, sobre todo en territorios donde hay situaciones que ya son conflictivas. Me voy más rápido, pero créanme que van a tener tiempo al final para participar. Este es el último caso que les voy a contar, es en Brasil. Es el caso... Es un caso en Brasil, es un caso en el cual perdóname, sí, es este. Sí, perdón, una presa en Brasil ¿cómo decirlo?, colapsó, digamos, y entonces un montón de residuos tóxicos llegaron a las comunidades, a las tierras de las comunidades, muchísimo desplazamiento, creo que también murieron varias personas en ese momento del colapso como tal de la presa. Y entonces lo que pasó fueron muchísimos años de juicios y demás, hasta que la empresa reparó a las comunidades. Pero aquí entra lo interesante del impacto diferenciado de género en la reparación, donde hubo también discriminación, y es que la reparación, la compensación económica se le dio solamente a los hombres porque se la dieron al jefe de familia. Y entonces muchas mujeres decían que justamente a ellas se las colocó en una situación sumamente subordinada y sumamente desprivilegiada, de que no recibieron directamente la indemnización, a pesar de haber sido afectadas, y se las entregaron solamente a hombres jefes de familia, porque el esquema de reparación se basó en esta idea de que el hombre es el jefe, ¿no? Es la cabeza del hogar, como le dicen. Entonces también incluso en estas situaciones donde ya no estamos hablando del abuso, sino de la reparación, mucho cuidado con cómo las empresas pueden también reproducir estos patrones y estas desigualdades. Muy rápidamente, este es el famoso esquema de la debida diligencia, ¿no? Los distintos pasos que tienen que realizar las empresas para que puedan decir que sí, efectivamente están realizando una debida diligencia en derechos humanos. Y acá lo importante es que en cada uno de estos momentos se tiene que mirar de manera específica qué está pasando con las mujeres, qué está pasando con las personas LGBTQI+, qué está pasando con las personas que pertenecen a una comunidad o a un pueblo originario, qué está pasando con las personas con discapacidad. Ahí es cuando podemos decir que se está incorporando el enfoque de género y el enfoque interseccional. Y eso implica en la identificación, pero también en la forma en que se detienen, previenen y mitigan
en la forma en la que se hace el seguimiento, ¿no? Ver si, por ejemplo, se está teniendo un diálogo con la comunidad, pero si también se está hablando con las mujeres de la comunidad, no solamente con los hombres en la comunidad. Y ahí es donde a veces no vemos estas disparidades de género porque decimos, bueno, la empresa está dialogando con la comunidad, ok, pero tenemos que aprender a mirar y a ver si en esa mesa hay mujeres. Si ese diálogo con la comunidad, esa reunión en la que la empresa le informa a la comunidad lo que sea, la están haciendo en un horario en el que las mujeres están cuidando a sus hijas, a sus hijos, a sus hijas, y entonces no pueden participar en ese diálogo, ¿no? Y entonces las empresas tienen también que tomar medidas, tienen que ir más allá para contrarrestar esta desigualdad de género. ¿Y eso significa esforzarse más en estas medidas? Pues sí, pero justamente forma parte de la responsabilidad que tienen las empresas en esta debida diligencia, que no solamente es, bueno, ahí ya consulté, sino realmente hacerlo de forma que se esté escuchando la experiencia de las comunidades y asegurarnos que en esas experiencias estamos también escuchando a las mujeres y a otros grupos de la población.